Hay algo profundamente perturbador en sentir que tu vida entera está a punto de cambiar en el tiempo que tarda un elevador en subir 7 pisos. Soy Elena Duarte, tengo 64 años y vivo sola en el apartamento 7B desde que Miguel falleció hace 3 años. Las mañanas aquí son predecibles, casi reconfortantes en su monotonía. El sonido del aspirador de la señora Gómez en el 4º piso, el aroma a café recién hecho que se filtra desde el 6A y el tilintar metálico del elevador subiendo y bajando como un corazón mecánico que da vida al edificio. Pero aquella mañana de martes, cuando las puertas cromadas se abrieron con su característico suspiro neumático, algo en el aire cambió. No fue nada que pudiera ver o tocar, sino una vibración casi imperceptible, como cuando sabes que alguien te observa antes de voltear y confirmar que es verdad. Cargaba 2 bolsas del supermercado, demasiado pesadas para una mujer de mi edad, pero mi orgullo siempre ha sido más fuerte que mi sentido común. El hombre entró apresuradamente justo cuando las puertas comenzaban a cerrarse, metiéndose por el estrecho espacio con una urgencia que me hizo retroceder instintivamente hacia la esquina del elevador. Cabello gris despeinado, como si se hubiera pasado los dedos por él demasiadas veces, un terno que alguna vez fue elegante pero ahora lucía arrugado y manchado en las solapas, y sus ojos, Dios mío, sus ojos, saltaban de un lado a otro del pequeño espacio como un animal acorralado buscando una salida. Sostenía un sobre Manila contra su pecho, apretándolo con ambas manos de una manera que me hizo pensar en alguien protegiendo lo último que le queda en el mundo. Intenté sonreír cortésmente, ese gesto automático que las mujeres de mi generación hacemos para suavizar cualquier tensión, pero él ni siquiera me miró directamente. Su respiración era superficial, agitada, y podía ver una fina capa de sudor en su frente a pesar del aire acondicionado del elevador. «Buenos días», logré decir, mi voz sonando demasiado alta en ese espacio confinado, pero él solo asintió brevemente sin soltarme palabra. El elevador comenzó su ascenso con ese ligero tirón en el estómago que nunca terminó de acostumbrarme, y los números sobre la puerta empezaron a iluminarse uno tras otro, 2, 3, 4. Fue entonces cuando lo vi hacer algo extraordinariamente extraño. Miró directamente a la cámara de seguridad en la esquina superior del elevador, luego a mí, y con un movimiento tan sutil que casi pude haberlo imaginado, dejó caer el sobre a mis pies. No lo arrojó, no lo colocó, simplemente lo dejó resbalar de sus manos como si sus dedos hubieran perdido toda fuerza. Me quedé congelada, mirando ese rectángulo Manila manchado de algo oscuro en una esquina. ¿Tinta? ¿Café? ¿Sangre? Mientras mi mente intentaba procesar qué demonios estaba sucediendo. «Léalo cuando esté segura», murmuró con una voz tan baja que tuve que inclinarme ligeramente para escucharlo, y había algo en su tono. No era amenaza, era advertencia, era desesperación pura, destilada en 4 palabras que se clavaron en mi pecho como agujas de hielo. El número 5 se iluminó, y pude sentir cómo mi corazón comenzaba a acelerarse de esa manera que mi médico me advirtió que debía controlar. Antes de que pudiera responder, antes de que pudiera siquiera agacharme a recoger el sobre, las puertas se abrieron en el 6º piso con ese sonido familiar de campana suave. Él salió sin mirar atrás, sus pasos resonando en el pasillo alfombrado, cada vez más distantes, y lo último que vi fue su mano temblando mientras apretaba el botón del otro elevador al final del corredor. Las puertas se cerraron de nuevo y el elevador continuó subiendo, pero ahora yo estaba completamente sola con ese sobre a mis pies y un presentimiento terrible creciendo en mi estómago como una sombra que devora la luz. Fue entonces cuando noté algo extraño. El panel de botones comenzó a parpadear erráticamente, todos los números encendiéndose y apagándose en una secuencia caótica que nunca había visto en los 15 años que llevo viviendo aquí. El elevador dio una sacudida brusca que me hizo aferrarme a la barra de metal en la pared, las bolsas del supermercado cayendo al suelo con un estruendo de latas rodando, y de repente nos detuvimos, no en un piso,
sino entre pisos, suspendidos en ese espacio liminal entre el sexto y el séptimo. La luz fluorescente parpadeó 1, 2, 3 veces, y por un momento aterrador pensé que iba a quedar a oscuras, sola y atrapada. Mi mano buscó instintivamente el botón de emergencia, pero antes de alcanzarlo, me quedé paralizada mirando ese sobre manila en el suelo, ahora iluminado por la luz inestable como si fuera el único objeto real en un mundo que se estaba desmoronando. Con manos temblorosas, ¿miedo? ¿Curiosidad? ¿Destino? Me agaché, ignorando el dolor en mis rodillas artríticas, y lo recogí. Pesaba más de lo que esperaba, y cuando lo acerqué a mi pecho, pude jurar que sentía calor emanando de él, como si dentro hubiera algo vivo y palpitante esperando ser liberado. El elevador se sacudió nuevamente, y las luces volvieron a la normalidad con un zumbido eléctrico que me hizo saltar, y entonces continuó su ascenso como si nada hubiera pasado, como si los últimos 30 segundos hubieran sido una alucinación colectiva entre la máquina y yo. Cuando las puertas finalmente se abrieron en el séptimo piso, salí tambaleándome ligeramente, todavía aferrando ese sobre contra mi pecho con una mano mientras con la otra intentaba recoger las bolsas del supermercado que había dejado caer. El corredor estaba desierto, silencioso excepto por el murmullo distante de un televisor en algún apartamento lejano y el zumbido constante de los tubos fluorescentes en el techo. Mis piernas me llevaron mecánicamente hasta mi puerta, el 7B grabado en números dorados que Miguel había insistido en instalar cuando nos mudamos aquí hace casi 2 décadas. Mis manos temblaban tanto que tardé 3 intentos en meter la llave en la cerradura, y cuando finalmente logré abrir la puerta, prácticamente me dejé caer dentro de mi apartamento como si estuviera cruzando la línea de meta de una carrera que nunca supe que estaba corriendo. Cerré la puerta con el pie y dejé caer las bolsas en el suelo del recibidor, sin importarme el sonido de algo rompiéndose, probablemente los huevos, mientras caminaba directamente hacia la cocina. Necesitaba sentarme, necesitaba respirar, necesitaba entender qué acababa de suceder. Me dejé caer en una de las sillas de madera junto a la mesa donde Miguel y yo habíamos desayunado juntos durante 18 años. Y coloqué el sobre frente a mí como si fuera una bomba que podría explotar en cualquier momento. La mancha oscura en la esquina era definitivamente tinta, ahora que podía verla bajo la luz natural que entraba por la ventana de la cocina, pero eso no hacía que el sobre pareciera menos siniestro. No tenía ninguna marca, ninguna dirección, ningún nombre, solo ese papel manila gastado que parecía haber pasado por muchas manos antes de llegar a las mías. Durante largos minutos, simplemente me quedé mirándolo, escuchando el tic-tac del reloj de pared que Miguel me había regalado en nuestro 10º aniversario. Ese sonido constante que normalmente me calmaba, pero que ahora solo servía para marcar cada segundo de mi indecisión. «Léalo cuando esté segura», había dicho el extraño. Pero, ¿qué significaba estar segura? ¿Segura de qué? ¿Segura de que nadie me observaba? ¿Segura de que estaba preparada para lo que fuera que contenía? Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando hacia la calle 7 pisos más abajo, observando a la gente caminando por la acera, viviendo sus vidas normales, sin sospechar que en algún lugar sobre sus cabezas, una mujer de 64 años estaba a punto de abrir una puerta que probablemente no podría volver a cerrar. Busqué con la mirada alguna señal del hombre del elevador, pero no vi nada fuera de lo común. Solo el tráfico habitual de media mañana y el vendedor de periódicos en la esquina arreglando su puesto. Respiré profundamente 3 veces, como me había enseñado mi terapeuta después de la muerte de Miguel. Y entonces tomé una decisión. Regresé a la mesa, tomé el sobre, y con un movimiento rápido antes de que pudiera arrepentirme, rompí el sello y saqué el contenido. Dentro había una sola hoja de papel, doblada por la mitad, y cuando la abrí, encontré apenas 5 palabras escritas a mano, con tinta azul en letra temblorosa, pero legible. No confíe en Clara Duarte. Leí las palabras una vez, 2 veces, 3 veces, como si leerlas suficientes veces pudiera cambiar su significado o hacer que tuvieran algún sentido. Clara. Mi sobrina Clara.
La hija de mi hermana fallecida. La niña que prácticamente crié después de que Patricia murió de cáncer cuando Clara tenía apenas 12 años. Clara, que ahora tiene 35 años, que es abogada exitosa, que me visita cada domingo sin falta, que maneja mis asuntos legales desde que Miguel murió, que es literalmente la única familia que me queda en este mundo. Mi mente se negaba a procesar lo que estaba leyendo, como cuando intentas forzar dos piezas de un rompecabezas que claramente no encajan, pero insistes porque no puedes aceptar que te equivocaste al elegirlas. ¿Por qué un completo extraño me advertiría contra mi propia sobrina? ¿Era una broma cruel? ¿Un error? ¿Una confusión de identidades? Pero entonces noté algo más en el sobre, algo que había pasado por alto en mi prisa por leer la nota. Metí la mano y saqué una segunda hoja, más pequeña, y esta vez no eran palabras, sino una fotografía vieja, amarillenta en los bordes, del tipo que se revelaba en papel fotográfico antes de que todo se volviera digital. En la imagen, dos hombres jóvenes, probablemente de unos 30 años, sonreían a la cámara con los brazos sobre los hombros del otro, parados frente a lo que parecía ser una oficina o un taller de algún tipo. Uno de ellos era inconfundiblemente Miguel. Mi Miguel, con el cabello oscuro que tenía antes de que empezara a encanecer, con esa sonrisa radiante que solía iluminar toda una habitación. Pero el otro hombre me tomó un momento reconocerlo hasta que lo vi. Era el extraño del elevador, solo que décadas más joven, con ese mismo perfil distintivo de nariz aguileña y mentón prominente. Di vuelta a la fotografía con manos que ahora temblaban por una razón completamente diferente, y encontré una inscripción en la parte posterior escrita con la misma tinta azul de la nota. Miguel y Rafael, Constructora Montalvo Duarte, 1992. Socios y hermanos. Y debajo, agregado con letra diferente, más reciente, más desesperada: él intentó arreglar lo que tu esposo rompió. Por favor, Elena, necesito que sepas la verdad antes de que sea tarde. Me quedé sentada en esa cocina durante horas, la fotografía en una mano y la nota en la otra, mientras el sol se movía lentamente por el cielo y las sombras se alargaban en el suelo de linóleo que Miguel había instalado con sus propias manos. Constructora Montalvo Duarte. ¿Cómo era posible que mi esposo, el hombre con quien compartí mi cama durante 18 años, el hombre cuyos últimos momentos sostuve entre mis brazos mientras el cáncer se lo llevaba lentamente, hubiera tenido un socio llamado Rafael del que nunca me habló? Miguel me contó sobre su trabajo en construcción, por supuesto, sobre los proyectos que supervisaba y los contratos que negociaba, pero siempre habló como si trabajara para otros, nunca como si fuera dueño de algo, nunca como si hubiera sido socio de alguien. Intenté recordar cada conversación que habíamos tenido sobre su pasado antes de que nos conociéramos en aquella cafetería en 1995, cuando yo tenía 28 años y él 33, y él me contó que acababa de salir de una situación difícil en los negocios, pero nunca elaboró más allá de eso. Yo, tan enamorada y tan joven, nunca presioné para saber más, confiando en que si era importante, él me lo diría cuando estuviera listo. Pero ahora, mirando esa fotografía de dos hombres que se veían como verdaderos hermanos, con esa camaradería que solo viene de años de confianza y trabajo conjunto, me di cuenta de cuánto no sabía sobre el hombre que amé. Él intentó arreglar lo que tu esposo rompió. ¿Qué significaba eso? ¿Qué había roto Miguel? ¿Y qué tenía que ver Clara con todo esto? Mi sobrina había sido apenas una niña en 1992. Tenía solo 2 años cuando esa foto fue tomada. Sin embargo, el extraño, Rafael, me había advertido específicamente contra ella, no contra algún socio de negocios fantasma o contra algún enemigo del pasado de Miguel, sino contra mi propia familia. Me levanté de la silla con las piernas entumecidas por estar sentada tanto tiempo y caminé hacia el estudio de Miguel, esa habitación pequeña al final del pasillo que él había convertido en su santuario personal y que yo apenas había tocado desde su muerte. La puerta crujió cuando la abrí, ese sonido familiar que siempre anunciaba cuando Miguel se encerraba allí para
trabajar en los números, como solía decir. El olor a libros viejos y al tabaco de pipa que fumaba en secreto, a pesar de mis protestas, todavía permanecía en el aire, como si su espíritu se negara a abandonar este espacio. Los archivadores metálicos estaban contra la pared del fondo, 4 de ellos, llenos de carpetas que yo había asumido contenían recibos, declaraciones de impuestos, documentos sin importancia que eventualmente debería revisar, pero que siempre posponía porque enfrentarlos significaba aceptar finalmente que Miguel se había ido para siempre. Ahora, con la fotografía todavía en mi mano como si fuera un talismán o una acusación, comencé a abrir cajones al azar, sacando carpetas y esparciendo papeles sobre el viejo escritorio de roble. Encontré exactamente lo que esperaba: facturas de servicios públicos de hace años, garantías vencidas de electrodomésticos que ya no teníamos, pólizas de seguro, estados de cuenta bancarios. Todo perfectamente organizado, todo perfectamente mundano, todo perfectamente inútil para responder las preguntas que ahora me quemaban por dentro. Estaba a punto de rendirme, de decirme a mí misma que estaba persiguiendo fantasmas y conspiraciones que no existían, cuando noté algo extraño en el cajón inferior del último archivador. Estaba ligeramente más corto que los otros cajones, como si hubiera un espacio oculto detrás del fondo falso. Metí la mano hasta el fondo, tanteando con los dedos hasta que sentí un borde, y con cuidado logré sacar el panel falso. Detrás había un espacio pequeño, no más grande que una caja de zapatos, y dentro de ese espacio había un sobre grueso de papel manila, similar al que Rafael me había dado en el elevador, sellado con cinta adhesiva amarillenta por el tiempo. Lo saqué con manos temblorosas y lo coloqué sobre el escritorio bajo la luz de la lámpara. Y por un largo momento solo me quedé mirándolo, sabiendo instintivamente que una vez que lo abriera, no habría vuelta atrás. El sobre estaba dirigido a mí, en la letra de Miguel. Para Elena, si algo me sucede, perdóname. Esas 3 palabras finales me golpearon como un puño en el estómago. Perdóname. ¿Por qué necesitaría perdón? ¿Qué había hecho que requería absolución póstuma? Rompí el sello con dedos que ya no temblaban, sino que se movían con una determinación fría y furiosa, y volqué el contenido sobre el escritorio. Cayeron fotografías, docenas de ellas, todas mostrando a Miguel y Rafael en diferentes momentos, firmando documentos, estrechando manos con hombres en trajes caros, de pie frente a edificios en construcción, brindando con champán. Y debajo de las fotografías, un contrato legal, fechado en 1992, estableciendo la constructora Montalvo Duarte, con Miguel Duarte y Rafael Montalvo, como socios al 50%. Pero lo que realmente me dejó sin aliento fue el último documento en la pila. Una carta escrita a mano por Miguel, fechada apenas 2 meses antes de su diagnóstico de cáncer. Mi querida Elena, comenzaba, y las lágrimas ya estaban nublando mi visión antes de que pudiera leer la segunda línea. Si estás leyendo esto, significa que finalmente el pasado me alcanzó y ya no estoy aquí para protegerte de la verdad. En 1994 hice algo imperdonable. Rafael y yo habíamos construido la empresa juntos, éramos como hermanos, pero yo quería más, siempre quería más. Falsifiqué su firma en documentos que transferían su parte de la compañía a mi nombre. Vendí todo antes de que él pudiera reaccionar. Y me fui con el dinero. $3 millones que por derecho eran mitad suyos. Le robé a mi mejor amigo, Elena, y lo dejé en la ruina. Él trató de demandarme, pero yo había cubierto mis huellas demasiado bien. Había sobornado a las personas correctas. Había destruido las pruebas correctas. Durante años viví con ese dinero, construí nuestra vida con ese dinero, y cada día que pasaba, el peso de lo que había hecho se volvía más insoportable. Pero lo peor está por venir, mi amor, y necesitas estar preparada. Clara sabe todo. La carta se me cayó de las manos como si quemara, flotando hasta el suelo en un movimiento casi cinematográfico, mientras yo me quedaba congelada, mi cerebro intentando procesar esas 3 palabras finales que no podían ser verdad, que no podían ser reales. Clara sabe todo. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué nunca me dijo nada?
Recogí la carta con manos que ahora temblaban violentamente y continué leyendo, aunque cada palabra era como tragar vidrio roto. Clara vino a mí hace 5 años. Continuaba Miguel con su letra cada vez más descuidada, como si estuviera escribiendo apresuradamente, desesperadamente. Acababa de graduarse de la Facultad de Derecho y necesitaba dinero para abrir su propio despacho. Le dije que no tenía tanto efectivo disponible, que tendría que esperar, pero ella es inteligente, Elena, demasiado inteligente. Investigó, hizo preguntas, encontró rastros del dinero de Rafael que yo pensé que había enterrado tan profundamente que nadie podría encontrarlos. Me confrontó una noche aquí en este mismo estudio, y vi en sus ojos no la sobrina dulce que habíamos criado, sino algo más duro, más calculador. Me dio un ultimátum, o le daba el dinero que necesitaba y la hacía socia en el manejo de todas mis finanzas, o iría a las autoridades con lo que había descubierto. Yo era un cobarde, Elena. La letra de Miguel ahora era casi ilegible, las palabras apretujándose unas contra otras como si estuviera corriendo contra el tiempo. Acepté sus términos. Le di $200,000 para su despacho y le di acceso completo a todas nuestras cuentas, todas nuestras inversiones, todo. Le dije que era porque confiaba en ella, que era porque familia es familia. Pero la verdad es que me estaba chantajeando y yo lo permití. Durante estos últimos 5 años, ella ha estado lentamente, metódicamente, transfiriendo activos a su nombre, creando trusts que no puedo acceder, vaciando cuentas que pensé que estaban aseguradas. Cuando muera, Elena, y sé que va a ser pronto porque puedo sentir que algo está mal en mi cuerpo, temo que te dejará con casi nada. He tratado de detenerla, he tratado de revertir lo que hice, pero ella siempre está un paso adelante, siempre tiene una explicación legal perfecta para cada movimiento. Rafael ha estado tratando de contactarme durante años, tratando de recuperar aunque sea algo de lo que le robé, pero yo he evitado sus llamadas, he ignorado sus cartas, porque soy un cobarde. Si estás leyendo esto, por favor, encuéntralo. Su nombre es Rafael Montalvo. Dile que lo siento. Y por favor, Elena, ten cuidado con Clara. La niña que criamos ya no existe. Me dejé caer en la silla del escritorio de Miguel, la carta todavía en mis manos, y por primera vez desde su funeral, lloré con sollozos que sacudían todo mi cuerpo. No estaba llorando solo por la traición de Miguel, aunque eso dolía de una manera que no tenía palabras para describir, sino por la comprensión devastadora de que durante los últimos 3 años, desde su muerte, Clara había estado visitándome cada domingo no por amor, no por familia, sino para asegurarse de que yo no descubriera lo que ella había hecho. Cada vez que revisaba mis finanzas, cada vez que me hacía firmar documentos rutinarios, cada vez que me aseguraba con esa sonrisa perfecta que todo estaba bien organizado, ella estaba continuando el robo que había comenzado con Miguel. Pensé en las veces que me había sentido confundida por extractos bancarios que no entendía, en las inversiones que Clara decía que habíamos hecho pero que yo no recordaba aprobar, en la forma en que siempre desviaba la conversación cuando yo preguntaba sobre dinero específico. «No te preocupes, tía Elena», decía siempre. «Yo me encargo de todo. Tú solo relájate y disfruta tu jubilación». Y yo, tonta, confiada, había dejado que lo hiciera. Me sequé las lágrimas con el dorso de la mano y respiré profundamente, tratando de calmar el pánico que amenazaba con ahogarme. Necesitaba pensar, necesitaba planear. Si Clara sabía que yo había descubierto la verdad, ¿qué haría? ¿Acelerar sus planes? ¿Inventar alguna razón para declararme incompetente y tomar control completo? Recordé historias que había leído sobre familias que roban a ancianos, sobre cómo es más común de lo que la gente piensa, sobre cómo las víctimas a menudo no tienen recurso, porque los ladrones son también quienes controlan su acceso a ayuda legal. Pero yo tenía algo que Clara no sabía que tenía. Rafael Montalvo, el hombre del elevador, el socio traicionado de Miguel que aparentemente había estado esperando durante décadas una oportunidad para exponer la verdad. Me puse de pie con una determinación que no había sentido en años y regresé a la cocina donde había dejado el sobre original de Rafael.
Busqué en su interior nuevamente, con más cuidado esta vez, y encontré algo que había pasado por alto antes. Un pequeño pedazo de papel doblado con un número de teléfono escrito a mano y una dirección. Cuando estés lista para escuchar toda la historia, decía una nota al reverso. Encuéntrame aquí, pero ten cuidado, ella tiene ojos en todas partes. Miré el reloj en la pared. Eran las 4 de la tarde. Clara vendría mañana como cada domingo, probablemente con su sonrisa perfecta y su maletín de abogada lleno de documentos para que yo firmara sin leer completamente. Pero esta vez sería diferente. Esta vez yo sabría exactamente qué estaba buscando, qué preguntas hacer, qué señales observar. Tomé el teléfono. El viejo teléfono fijo que Miguel había insistido en mantener, incluso cuando todo el mundo se cambió a celulares, y marqué el número que Rafael había dejado. Sonó 3 veces, 4, y estaba a punto de colgar cuando una voz ronca, cansada, respondió. ¿Elena? ¿Cómo sabía que era yo? No lo pregunté. Rafael, dije, y mi voz sonó más fuerte de lo que me sentía. Necesito saber todo, cada detalle, cada mentira, cada documento. Si voy a enfrentar a Clara, necesito estar armada con la verdad completa. Hubo un largo silencio del otro lado de la línea, y luego escuché algo que sonaba como un sollozo contenido. Pensé que este día nunca llegaría, dijo finalmente. Pensé que moriría antes de que alguien finalmente creyera mi historia. ¿Puedes venir esta noche? Es importante que sea pronto, Elena. Hay cosas que necesitas saber antes de mañana, cosas que cambiarán todo lo que crees entender. Le dije que sí. Anoté la dirección que confirmó era la misma del papel y colgué el teléfono sintiéndome como si acabara de dar el primer paso hacia un abismo del cual no había retorno. La dirección que Rafael me había dado estaba en un barrio que solía ser próspero, pero que ahora mostraba las cicatrices del tiempo y el abandono. Edificios con pintura descascarada, negocios cerrados con letreros oxidados, y un aire general de melancolía que se sentía apropiado para un encuentro sobre secretos y traiciones del pasado. Tomé un taxi porque no confiaba en mi habilidad para conducir con las manos todavía temblando y la mente todavía procesando todo lo que había descubierto en las últimas horas. El conductor, un hombre mayor que no hizo preguntas cuando le di la dirección, me dejó frente a un edificio de apartamentos de 3 pisos, que probablemente había sido elegante en los años 70, pero que ahora parecía estar luchando una batalla perdida contra la gravedad y el deterioro. Subí los escalones de concreto agrietado, encontré el número 2B en el directorio junto a la puerta principal y apreté el timbre. La voz de Rafael salió por el intercomunicador, aún más ronca y cansada que por teléfono. Segundo piso, primera puerta a la derecha. La puerta está abierta. El zumbido del pestillo liberándose sonó como una alarma, una última advertencia de que todavía podía dar la vuelta, volver a mi vida de ignorancia cómoda, pretender que nada de esto había sucedido. Pero sabía que no podía hacer eso, no ahora, no después de haber visto la carta de Miguel. No después de saber que la persona en quien más confiaba en el mundo me había estado robando bajo el disfraz de amor familiar. Subí las escaleras lentamente, cada paso haciendo eco en el hueco de la escalera silenciosa, y cuando llegué al segundo piso, vi la puerta del 2B entreabierta como Rafael había prometido. Empujé suavemente y entré en un apartamento pequeño que olía a café viejo y libros mohosos. Rafael estaba sentado en un sillón desgastado junto a la ventana. La luz del atardecer, iluminándolo desde atrás, de manera que al principio solo vi su silueta. Pero cuando cerré la puerta y me acerqué, pude ver su rostro claramente por primera vez desde el encuentro en el elevador. 70 años, quizás más, con líneas profundas alrededor de los ojos y la boca que hablaban de años de preocupación y sufrimiento. Pero sus ojos, esos ojos que me habían parecido tan frenéticos en el elevador, ahora mostraban algo diferente. Alivio, tristeza y una determinación férrea que reconocí porque era la misma que yo sentía. «Gracias por venir», dijo simplemente, gesticulando hacia otro sillón frente al suyo. No estaba seguro de que lo harías, no estaba seguro de que creerías. Me senté, colocando mi bolso en el suelo junto a mí,
y lo miré directamente a los ojos de la manera que mi madre me enseñó que se hace cuando necesitas ver el alma de una persona. La carta de Miguel, dije sin preámbulos, la encontré. Él admitió lo que te hizo. Pero necesito que me digas tu versión, Rafael. Necesito escuchar toda la historia desde tu perspectiva, porque Miguel está muerto y solo puede hablar a través de palabras escritas hace años. Pero tú estás aquí, ahora, y puedes decirme la verdad completa. Rafael asintió lentamente, como si hubiera estado esperando exactamente esas palabras, y se inclinó hacia adelante, sus manos entrelazadas entre sus rodillas. Miguel y yo nos conocimos en la universidad, comenzó, su voz tomando un tono nostálgico. Dos chicos pobres tratando de hacerse un nombre en un mundo que nos decía que no pertenecíamos. Él estudiaba ingeniería civil, yo estudiaba arquitectura, y desde el primer proyecto que hicimos juntos, supimos que éramos el equipo perfecto. Él era el pragmático, el que podía ver cómo hacer que las cosas funcionaran física y financieramente, y yo era el soñador, el que veía posibilidades donde otros veían limitaciones. Después de graduarnos, trabajamos para diferentes compañías durante algunos años, aprendiendo el negocio, haciendo conexiones, ahorrando cada centavo que podíamos. Se detuvo, sus ojos perdidos en memorias que podía ver que eran tanto dolorosas como preciadas. En 1992, finalmente teníamos suficiente para empezar nuestra propia compañía, continuó, y ahora podía escuchar la emoción haciendo su voz más gruesa. Constructora Montalvo Duarte, 50-50, socios equitativos en todo, hermanos en todo menos en sangre. Durante 2 años, Elena, construimos algo hermoso. Ganamos contratos grandes, desarrollamos reputación de calidad y confiabilidad. Estábamos en camino a convertirnos en una de las constructoras más respetadas de la región. Y entonces Miguel conoció a alguien. La forma en que dijo esas últimas palabras, con tanto peso y significado, me hizo inclinarme hacia adelante. ¿A quién?, pregunté, aunque una parte de mí ya sabía la respuesta, ya podía ver hacia dónde iba esta historia. A Eduardo Salazar, respondió Rafael, y el nombre no significó nada para mí al principio, pero entonces agregó, el padre de Clara. El mundo se inclinó ligeramente en su eje. Clara no era hija de mi hermana Patricia por sangre. Mi hermana la había adoptado cuando tenía apenas unos meses después de que su madre biológica muriera en el parto, y el padre, aparentemente, desapareciera. Al menos, esa era la historia que siempre nos habían contado. Eduardo Salazar era un hombre peligroso. Rafael continuó, su voz ahora apenas un susurro. No un criminal en el sentido tradicional, pero un hombre sin escrúpulos que veía cada relación como una transacción, cada amistad como una oportunidad para explotar. Era desarrollador de bienes raíces, tenía dinero, tenía influencia y tenía la habilidad de hacer que sus propuestas sonaran como oportunidades irrechazables. Le ofreció a Miguel un contrato enorme, el tipo de proyecto que podría establecernos como jugadores principales en la industria, pero había condiciones. Quería que Miguel fuera el único contacto, quería que yo fuera excluido de las negociaciones y quería acceso a nuestros libros contables completos, algo que nunca haríamos para un cliente normal. Le dije a Miguel que algo olía mal, que necesitábamos investigar más antes de aceptar, pero él estaba deslumbrado por los números, por la promesa de éxito rápido. Rafael se frotó el rostro con ambas manos, un gesto de agotamiento que parecía llevar el peso de décadas. Durante 6 meses, Miguel trabajó en ese proyecto prácticamente solo mientras yo manejaba nuestros otros contratos. Empezó a actuar extraño, secretivo, evitando mis preguntas sobre cómo iba el proyecto de Salazar. Y entonces, un día, llegué a la oficina y encontré la puerta cerrada, mis llaves no funcionaban, y había un aviso legal pegado en el vidrio diciéndome que ya no era socio de la compañía. Las palabras de Rafael cayeron entre nosotros como piedras en agua quieta, creando ondas que se expandían hacia el pasado y el futuro simultáneamente. ¿Cómo es posible?, pregunté, mi voz apenas más alta que un susurro. ¿Cómo pudo simplemente quitarte tu parte de la compañía?
Rafael se levantó y caminó hacia un archivador viejo en la esquina del apartamento, sacó una carpeta gruesa llena de documentos amarillentos y la colocó en la mesita de café entre nosotros con un golpe sordo que pareció resonar en mis huesos. Falsificó mi firma en documentos de venta, explicó mientras abría la carpeta y comenzaba a mostrarme páginas y más páginas de papeles legales que apenas podía procesar. Creó una narrativa completa en la que yo supuestamente había decidido venderle mi parte y retirarme del negocio. Sobornó a un notario para que certificara los documentos. Alteró registros bancarios para hacer parecer que había recibido pago. Incluso consiguió testimonios falsos de empleados que Eduardo Salazar había plantado en nuestra oficina. Para cuando me di cuenta de lo que estaba pasando, Miguel ya había vendido toda la compañía a Salazar por $6 millones y había desaparecido. Vi documentos, contratos, estados de cuenta bancarios, todo meticulosamente organizado en orden cronológico. Toda una vida de investigación y documentación de un crimen que nadie había querido investigar. Fui a la policía, por supuesto. Rafael continuó, sentándose de nuevo pero ahora en el borde del sillón, inclinado hacia mí con una intensidad que era casi abrumadora. Contraté abogados, presenté demandas, hice todo lo que un ciudadano honesto se supone que debe hacer cuando es víctima de fraude, pero Salazar era más poderoso de lo que yo imaginaba. Tenía jueces en su bolsillo, tenía policías en su planilla, tenía la habilidad de hacer que testigos y evidencias simplemente desaparecieran. Cada caso que presenté fue desestimado por tecnicismos. Cada abogado que contraté eventualmente me decía que era un caso perdido, que debía dejarlo ir y seguir adelante con mi vida. Perdí todo, Elena. No solo el dinero y la compañía, sino mi reputación. Salazar se aseguró de que se corriera la voz de que yo era el socio problemático, el que había tratado de sabotear el negocio, el que había tenido que ser comprado y expulsado. Durante años no pude conseguir trabajo en la industria porque mi nombre estaba manchado. Tuve que reinventarme, trabajar en empleos que pagaban una fracción de lo que había ganado, vivir en lugares como este. Gesticuló alrededor del apartamento pequeño y destartalado, y pude ver la humillación y la rabia que todavía ardía en él después de tantos años. Pero nunca dejé de buscar a Miguel. Su voz ahora tomó un tono más oscuro, más determinado. Sabía que eventualmente tendría que salir de donde sea que estuviera escondido. Contraté investigadores privados cuando tenía dinero para pagarlos. Hice mis propias búsquedas cuando no lo tenía. Seguí cada pista por más pequeña que fuera. Y hace unos 8 años, finalmente lo encontré. Viviendo bajo su propio nombre, el muy arrogante ni siquiera se había molestado en cambiarlo. En un apartamento bonito, en un buen barrio, con una esposa llamada Elena Duarte. Me miró con una mezcla de compasión y culpa. Quise contactarte inmediatamente, decirte quién era realmente el hombre con quien te habías casado, pero mis investigadores me advirtieron que necesitaba tener cuidado. Miguel todavía tenía conexiones, y si sabía que lo había encontrado, podría desaparecer de nuevo o peor. Así que decidí esperar, vigilar, documentar su vida mientras intentaba encontrar evidencia que finalmente pudiera usar contra él. Fue durante esa vigilancia que descubrí algo que no esperaba. Clara. El nombre de mi sobrina sonó como una campana de alarma y me enderecé en mi asiento. ¿Qué hay con Clara?, pregunté, aunque una parte creciente de mí temía la respuesta. Clara es la hija de Eduardo Salazar, dijo Rafael, y aunque ya lo había insinuado antes, escucharlo declarado tan directamente me dejó sin aliento. Tu hermana Patricia no la adoptó por accidente o por bondad de corazón. Fue arreglado por Salazar específicamente para que Clara tuviera una conexión con Miguel, una forma de vigilarlo y eventualmente controlar el dinero que él había robado. Patricia, tu hermana, no sabía nada de la conspiración. Ella genuinamente creía que estaba dando un hogar a una niña huérfana. Pero desde que Clara era pequeña, Salazar mantuvo contacto con ella en secreto, la educó sobre su verdadera herencia, la preparó para eventualmente reclamar lo que él consideraba suyo por derecho. Rafael sacó más documentos de la carpeta, esta vez fotografías. Clara de adolescente reuniéndose con un hombre mayor de aspecto distinguido y frío.
Clara en la universidad, recibiendo lo que parecía ser dinero en un sobre. Clara adulta, sentada en lo que parecía ser la oficina lujosa de ese mismo hombre. Eduardo Salazar murió hace 4 años de un ataque cardíaco, pero antes de morir, aparentemente le pasó a Clara toda la información sobre el dinero de Miguel, todas las instrucciones sobre cómo recuperarlo, todo el plan que había estado gestando durante décadas. Entonces, cuando Clara vino a Miguel hace 5 años pidiendo dinero para su despacho, dije lentamente, conectando las piezas mientras hablaba. No era una sobrina buscando ayuda de su tío, era el siguiente paso en la operación de su padre. Rafael terminó por mí. Ella ya sabía todo sobre el robo. Ya tenía documentación que Salazar había guardado durante años. Miguel no tuvo opción excepto cooperar o enfrentar finalmente consecuencias legales. Pero Clara es más inteligente que su padre. Donde Salazar habría ido por recuperación rápida y agresiva, ella jugó el juego largo. Se ganó tu confianza, se posicionó como tu protectora y consejera, y lentamente ha estado transfiriendo cada activo que Miguel dejó. Activos comprados con dinero robado, sí, pero legalmente tuyos después de su muerte, a su propio control. En esencia, te está robando para compensar lo que su padre y Miguel se robaron entre ellos, y tú eres solo daño colateral en una guerra que comenzó antes de que siquiera conocieras a ninguno de ellos. La realidad de la situación me golpeó como un tsunami. No era solo que Clara me hubiera traicionado, era que mi relación completa con ella había sido una mentira desde el principio. Una operación de larga duración diseñada para recuperar dinero que técnicamente había sido robado a Rafael hace décadas. Yo era simplemente una herramienta, un medio para un fin, alguien tan insignificante en su plan que ni siquiera merecía la verdad. Entonces, ¿qué hago?, pregunté finalmente, mi voz sonando pequeña y perdida incluso a mis propios oídos. Clara viene mañana como cada domingo, probablemente con más documentos para que yo firme, más formas de transferir lo que queda de mi dinero a su control. ¿Cómo la detengo? ¿Cómo detengo algo que ha estado en movimiento durante décadas, algo planeado por personas más inteligentes y más despiadadas que yo? Rafael se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia la calle oscurecida, y durante un largo momento no dijo nada. Solo se quedó ahí con las manos en los bolsillos, su silueta recortada contra las luces de la ciudad. Lo que haces, dijo finalmente sin voltearse, es usar la única ventaja que tienes ahora. Ella no sabe que tú sabes. Clara ha estado operando bajo la suposición de que eres una anciana confiada que nunca cuestionará su autoridad o su supuesto cuidado. Ha sido descuidada de maneras que no habría sido si pensara que estabas vigilando. Necesitamos documentar cada transacción fraudulenta, cada transferencia no autorizada, cada documento que te hizo firmar bajo falsos pretextos. Y luego necesitamos confrontarla no solo con acusaciones, sino con evidencia irrefutable que ni siquiera su educación legal pueda desmantelar. Se volvió hacia mí, y en sus ojos vi la misma determinación férrea que había mantenido durante 30 años de lucha solitaria por justicia que nadie más parecía interesado en entregar. Tengo un amigo, continuó, regresando al sillón y sacando una tarjeta de presentación de su billetera. Andrés Pacheco. Es contador forense, uno de los mejores. Se especializa en descubrir exactamente el tipo de manipulación financiera que Clara ha estado haciendo. Le he contado sobre tu situación, solo en términos generales, sin violar tu privacidad, y está dispuesto a ayudar. Pero necesitamos que le des acceso a todos tus registros, cada estado de cuenta, cada documento que Clara te ha hecho firmar durante los últimos 5 años. ¿Puedes hacer eso? Asentí lentamente, pensando en los archivos que Miguel había dejado, en los documentos que Clara me traía regularmente, en los correos electrónicos y cartas de bancos e instituciones financieras que yo apenas entendía, pero que había guardado fielmente en una caja en mi armario. Tengo todo, dije, mi voz ganando fuerza con cada palabra. Miguel era meticuloso con el mantenimiento de registros, y yo heredé esa costumbre incluso sin entender completamente por qué. Tengo copias de todo. La sonrisa que Rafael me dio fue la primera expresión genuina de esperanza que había visto en su rostro desde que entré al apartamento. Bien, dijo,
y ahora se inclinó hacia adelante, sus manos gesticulando mientras comenzaba a explicar un plan que claramente había estado desarrollando durante mucho tiempo. Esto es lo que vamos a hacer. Esta noche vas a volver a tu apartamento y vas a reunir todos esos documentos. Mañana temprano, antes de que Clara llegue, Andrés irá a tu apartamento y los fotografiará todos. No los va a llevar, solo los va a documentar para que no haya evidencia de que estamos investigando. Luego, cuando Clara llegue para su visita semanal, vas a actuar completamente normal. Si tiene documentos para que firmes, los vas a leer cuidadosamente, cada palabra, cada cláusula, pero de una manera casual, como si solo estuvieras siendo más diligente de lo usual, no sospechosa. Si algo te parece extraño, vas a hacer preguntas específicas sobre números y cuentas. Clara es inteligente, pero también es arrogante. Si piensa que sigue siendo la tía Elena confiada e ignorante, probablemente se confiará demasiado en sus respuestas. Me entregó la tarjeta de Andrés y la tomé sintiéndola sorprendentemente pesada para algo tan pequeño, como si estuviera recibiendo no solo información de contacto, sino responsabilidad, propósito, un papel activo en mi propia salvación después de años de ser pasiva en mi propia vida. ¿Y después?, pregunté, necesitando saber el plan completo antes de comprometerme completamente. Después, Rafael dijo, su voz tomando un tono más serio. Andrés va a necesitar aproximadamente una semana para analizar todo completamente, para construir un caso forense que muestre exactamente cuánto dinero Clara ha movido, a dónde lo ha movido y cómo cada transacción viola su deber fiduciario hacia ti como tu abogada y representante financiera. Una vez que tengamos eso, vamos a ir a las autoridades, no a la policía local, donde Clara podría tener conexiones, sino a las autoridades federales que se especializan en fraude financiero de ancianos. Es un crimen serio, Elena, con consecuencias serias. Si podemos probar lo que sospechamos, Clara no solo tendrá que devolver cada centavo que ha tomado, sino que podría enfrentar desbarración y responsabilidad civil masiva. Dejó que esas palabras se hundieran durante un momento antes de continuar. Pero necesito que entiendas algo importante. Este proceso va a ser difícil. Va a requerir que revivas momentos dolorosos, que reconozcas que fuiste víctima de manipulación por alguien que amabas, que testifiques potencialmente contra tu propia familia. ¿Estás preparada para eso? Pensé en las palabras de Miguel en su carta. Clara sabe todo. Pensé en cada domingo durante los últimos 3 años cuando me había sentado con mi sobrina, tomando café y compartiendo historias, mientras ella sonreía y asentía y secretamente planeaba cómo quitarme todo lo que Miguel me había dejado. Pensé en Rafael, sentado en este apartamento destartalado después de perder todo por el crimen de confiar en la persona equivocada, y pensé en qué tipo de persona quería ser en el tiempo que me quedaba en esta tierra. «Estoy preparada», dije, mi voz clara y firme de una manera que me sorprendió incluso a mí misma. Clara dejó de ser mi familia en el momento en que decidió que yo era simplemente un obstáculo entre ella y el dinero que siente que merece. La familia protege, la familia cuida, la familia no manipula y no roba. Lo que sea que tengamos que hacer para detenerla y para asegurar que nadie más sea victimizado de esta manera, lo haré. Rafael asintió lentamente, y vi en sus ojos algo que podría haber sido respeto o podría haber sido reconocimiento de un compañero de batalla. «Entonces tenemos un plan», dijo, extendiéndome su mano. La tomé, sintiendo las callosidades de décadas de trabajo honesto, y en ese apretón de manos sellamos un pacto, justicia, finalmente, sin importar cuánto tiempo tomara o qué costo personal requiriera. El domingo amaneció con un cielo gris amenazante, como si el universo mismo entendiera la carga del día que se avecinaba. Andrés Pacheco había llegado a las 7 de la mañana. Un hombre meticuloso de unos 50 años, con lentes de marco grueso y una eficiencia tranquila que inmediatamente me hizo sentir que estaba en manos competentes. Durante 3 horas, él fotografió sistemáticamente cada documento que yo había reunido de los archivos de Miguel y de mi propia colección.
organizándolos en categorías que explicó en términos que incluso yo podía entender. Transferencias no autorizadas, cambios de beneficiarios sin consentimiento informado, creación de trusts que me excluían de mis propios activos. Es incluso peor de lo que Rafael sospechaba, murmuró mientras fotografiaba un conjunto particularmente condenatorio de documentos. Ella ha sido sistemática y audaz. Esto es un caso federal claro. Para las 10 había terminado y se había ido, llevándose consigo copias digitales de evidencia que potencialmente podría deshacer años de manipulación, dejándome sola en mi apartamento esperando la llegada de Clara con un nudo en el estómago que oscilaba entre terror y rabia fría. Clara llegó puntualmente a las 11, como siempre, con su sonrisa profesional perfecta y su maletín de cuero italiano que probablemente había sido comprado con dinero que había tomado de mí. «Tía Elena», exclamó alegremente mientras yo abría la puerta, inclinándose para besarme en la mejilla con un afecto que ahora reconocía como completamente performativo. «Te ves cansada». «¿Has estado durmiendo bien?» La pregunta que habría parecido preocupación amorosa hace una semana ahora sonaba como evaluación estratégica. ¿Estás lo suficientemente cansada, confundida, vulnerable como para que pueda hacer lo que vine a hacer hoy sin preguntas? He estado bien, respondí, manteniendo mi voz neutral, solo pensando mucho últimamente, sobre Miguel, sobre el pasado, sobre cosas que pensé que había dejado ir. Vi algo parpadear en sus ojos. ¿Alarma? ¿Curiosidad? Pero desapareció tan rápido que podría haberlo imaginado. El pasado es el pasado, dijo suavemente mientras caminaba hacia la cocina y comenzaba a preparar café como si fuera su propia casa, como si ya la poseyera. Es más saludable mirar hacia adelante, tía. De hecho, traje algunos documentos que creo que te van a hacer muy feliz. Nuevas inversiones que van a asegurar que tu jubilación sea cómoda por el resto de tu vida. Me senté en la mesa de la cocina mientras ella preparaba el café, observando cada movimiento con nuevos ojos. La forma en que se movía por el espacio con posesividad, la forma en que evitaba contacto visual directo cuando mencionaba dinero, la forma en que sus manos se movían rápidamente al sacar documentos de su maletín, como si quisiera completar la transacción antes de que yo pudiera pensar demasiado. Antes de revisar nada nuevo, dije cuidadosamente, me preguntaba si podríamos repasar algunas de las inversiones y transferencias que hicimos durante el último año. He estado tratando de entender exactamente dónde está mi dinero y me doy cuenta de que he sido negligente en no prestar más atención. El cambio en Clara fue sutil, pero inequívoco. Sus hombros se tensaron ligeramente, su sonrisa se volvió un poco más fija, sus ojos un poco más cautelosos. «Por supuesto», dijo con una alegría que sonaba falsa, «aunque realmente no hay necesidad de que te preocupes por esos detalles. Para eso me tienes a mí, para manejar las partes complicadas, para que tú no tengas que estresarte». «Pero quiero entender», insistí, manteniéndome firme incluso cuando cada instinto me gritaba que retrocediera, que mantuviera la paz, que no hiciera olas. Por ejemplo, este trust que establecimos en diciembre. ¿Puedes explicarme exactamente cómo funciona y por qué necesitaba ser tan complejo? Vi la mente de Clara trabajando detrás de sus ojos, calibrando, calculando, decidiendo qué nivel de verdad mezclar con qué nivel de mentira. Es una estructura de protección de activos estándar, comenzó, deslizándose en lo que claramente era un discurso ensayado, diseñada para proteger tu patrimonio de impuestos excesivos y potenciales demandas. La complejidad es necesaria para cumplir con regulaciones federales. «Pero yo soy la beneficiaria, ¿correcto?», pregunté, manteniendo mi tono curioso en lugar de acusatorio. «Eventualmente sí», respondió Clara, y esa palabra, eventualmente, colgó en el aire entre nosotras como una confesión. El trust tiene un periodo de maduración de 5 años antes de que se transfieran beneficios completos, lo cual es estándar para este tipo de instrumento. ¿Y quién controla el trust durante esos 5 años? La pregunta pareció tomar a Clara con la guardia baja, y por un momento, solo un momento, la máscara se deslizó y vi algo frío y calculador mirándome desde los ojos de la persona que había llamado familia durante más de 2 décadas. Yo actúo como fideicomisaria,
admitió finalmente, pero solo en capacidad administrativa. Todo se hace en tu beneficio, tía Elena. Siempre ha sido por tu beneficio. ¿Cómo lo fue para mi beneficio cuando transferiste $300,000 de mi cuenta de ahorros a una cuenta bajo tu nombre el marzo pasado? Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas, agudas y acusatorias, y vi cómo el rostro de Clara pasaba de sorpresa a alarma a algo más oscuro en el espacio de segundos. ¿Quién te dijo eso?, preguntó, su voz perdiendo toda pretensión de calidez. ¿Has estado hablando con alguien sobre tus finanzas? ¿Has estado mostrando documentos confidenciales a extraños? La transformación era completa ahora. La sobrina cariñosa se había evaporado, reemplazada por la abogada fría y la mujer de negocios despiadada que siempre había estado debajo. He estado hablando con Rafael Montalvo, dije, cada palabra una piedra arrojada a vidrio. El socio de negocios que Miguel traicionó y robó hace 30 años. El hombre cuya vida fue destruida por dinero que eventualmente se convirtió en nuestra vida juntos. El hombre que has estado evitando meticulosamente durante años porque sabes que su historia podría desmantelar todo lo que has construido. Clara se quedó completamente quieta. Su rostro ahora una máscara que no mostraba nada excepto control cuidadoso, pero pude ver su mente corriendo, revaluando, planeando su siguiente movimiento. No sabes de lo que estás hablando, dijo finalmente, su voz peligrosamente tranquila. Rafael Montalvo es un hombre amargado que ha estado persiguiendo fantasmas durante décadas. Todo lo que te haya dicho es mentira diseñada para... Tengo la carta de Miguel, interrumpí, y esas 5 palabras la detuvieron en seco. La carta que escribió antes de morir, admitiendo todo lo que te hizo, todo lo que tú sabías, todo lo que has estado haciendo durante los últimos 5 años. El silencio que siguió a mi declaración fue tan completo que podía escuchar el zumbido del refrigerador en la esquina, el tic-tac del reloj en la pared, el sonido de mi propia respiración mezclándose con la de Clara. Ella se sentó lentamente, como si sus piernas hubieran perdido la fuerza para mantenerla de pie. Y por primera vez desde que la conocía, vi algo en su rostro que se acercaba a vulnerabilidad genuina. Entonces lo sabes todo, dijo finalmente, su voz apenas un susurro, sobre mi padre, sobre el plan, sobre lo que he estado haciendo. No era una pregunta sino una rendición, y asentí lentamente. Lo sé todo, confirmé, y lo que es más importante, tengo evidencia de todo. Documentos, transferencias, correos electrónicos, testimonios. Un contador forense está en este momento construyendo un caso que muestra cada movimiento que has hecho durante los últimos 5 años. Cada firma que falsificaste, cada transferencia no autorizada, cada violación de tu deber fiduciario hacia mí. Clara cerró los ojos, y cuando los abrió de nuevo, había lágrimas allí. Reales esta vez, no la performance que había perfeccionado durante años. «No lo entiendes», comenzó, su voz quebrándose. Mi padre me contó toda mi vida sobre cómo Miguel lo traicionó, sobre cómo destruyó a Rafael y se robó millones que deberían haber sido parcialmente nuestros. Nuestros, repetí, la palabra amarga en mi lengua. ¿Por qué serían tuyos? Tú ni siquiera habías nacido cuando pasó todo eso. Los pecados de otros hombres no se convierten en tu herencia, Clara. No tienes más derecho a ese dinero que yo. Pero tú tampoco deberías tenerlo, respondió ella con una ferocidad que me tomó por sorpresa, inclinándose hacia adelante con las manos apretadas en puños sobre la mesa. ¿No lo ves? Todo lo que Miguel te dejó, cada centavo que gastas para vivir en este apartamento cómodo, cada dólar en tu cuenta de banco, fue robado de Rafael. Técnicamente, legalmente, moralmente, nada de eso debería ser tuyo. Al tomarlo de ti, al transferirlo a mi control, estaba tratando de hacer lo correcto, de corregir un error histórico. La lógica retorcida de sus palabras me dejó momentáneamente sin habla. Entonces, dame tu explicación de cómo robarte a mí, una anciana que no tuvo nada que ver con los crímenes de su esposo. Corrige algo, dije finalmente, mi voz temblando con emoción contenida. Sabes lo que me has quitado, Clara.
No solo dinero, aunque eso es devastador en sí mismo. Me has quitado mi capacidad de confiar, mi sentido de familia, mi creencia de que al menos una persona en este mundo me amaba incondicionalmente. Yo te amaba, Clara dijo, y las lágrimas ahora corrían libremente por sus mejillas. Te amo, tía Elena. Cada domingo que pasé aquí, cada conversación que tuvimos, cada vez que te abracé, nada de eso fue falso. Pero también sabía cuál era mi deber, lo que mi padre había planeado, lo que se esperaba de mí. Y pensé que podría hacer ambas cosas. Podría amarte y también cumplir con mi obligación familiar. Esas dos cosas son mutuamente excluyentes, dije suavemente, sintiendo mi rabia dar paso a algo más cercano a la tristeza. No puedes amar genuinamente a alguien mientras simultáneamente lo despojas de su seguridad y autonomía. Tuviste que elegir, Clara, y elegiste el dinero. Elegiste la lealtad a un hombre que apenas conociste sobre la mujer que te crió después de que tu madre adoptiva muriera, que te llevó a tu primer día de escuela, que celebró cada uno de tus logros como si fueran propios. Clara bajó la cabeza, sus hombros sacudiéndose con sollozos, y durante un momento, solo un momento, sentí el impulso de consolarla, de alcanzar y acariciar su cabello, como hacía cuando era pequeña y tenía pesadillas. Pero me forcé a quedarme quieta, a recordar los extractos bancarios, los documentos firmados bajo falsos pretextos, los años de manipulación meticulosa. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó Clara finalmente, levantando la vista con ojos rojos e hinchados. Ahora, dije, sacando mi teléfono celular del bolsillo, vas a escuchar una conversación que voy a tener, y luego vas a tomar algunas decisiones sobre cómo quieres que proceda esto. Marqué el número que Andrés me había dado para emergencias, y él respondió al segundo ring. Andrés, dije claramente, manteniéndome enfocada en el rostro de Clara. Clara está aquí conmigo ahora. Acaba de admitir verbalmente todo, el plan de su padre, sus acciones durante los últimos 5 años, sus motivaciones. ¿Estás grabando esto? Cada palabra, vino la voz de Andrés por el altavoz que había activado deliberadamente. Tengo suficiente para proceder con cargos formales si la señora Duarte desea hacerlo. Clara palideció, entendiendo finalmente la trampa en la que había caído. Esto es ilegal, susurró. No puedes grabar una conversación sin mi consentimiento. En este estado, solo una parte necesita consentir una grabación, respondí. Y yo consentí. Pero aquí está la cosa, Clara. No quiero destruirte, aunque Dios sabe que lo mereces. No quiero verte desbarrada o en prisión, a pesar de todo lo que has hecho. Pero necesito 2 cosas de ti, y las necesito inmediatamente, sin negociación, sin excusas. Clara asintió lentamente, derrotada, esperando mi sentencia. Primero, dije, mi voz ganando fuerza con cada palabra. Vas a trabajar con Andrés para revertir cada transacción fraudulenta que has hecho. Cada centavo que has movido, cada activo que has transferido, todo va a ser devuelto a mi control completo dentro de 30 días. Segundo, vas a renunciar como mi abogada y representante financiera, y vas a firmar documentos reconociendo que has violado tu deber fiduciario, pero que estás haciendo restitución completa. Si haces esas 2 cosas, no presentaré cargos criminales. Puedes mantener tu licencia legal, puedes continuar tu vida, puedes intentar ser la persona que alguna vez pensé que eras. Hice una pausa, dejando que el peso de lo siguiente se asentara. Pero si te niegas, si intentas pelear esto, si haces cualquier cosa que no sea cooperación completa y absoluta, Andrés y yo iremos a las autoridades federales con todo lo que tenemos. Y entonces será el sistema judicial, no yo, quien decida tu futuro. ¿Entiendes? Clara asintió, su rostro una máscara de miseria y derrota. Entiendo, susurró. Lo haré. Todo lo que pides, lo haré. Bien, dije, sintiendo no victoria, sino solo un agotamiento profundo. Andrés va a enviarte documentos esta tarde. Vas a firmarlos, vas a comenzar el proceso de reversión y luego, Clara, vas a salir de mi vida. Tal vez algún día, años desde ahora, podamos encontrar una forma de perdonar. Pero ese día no es hoy. Y ese perdón
tendrá que ser ganado, no dado libremente. Clara se levantó con movimientos mecánicos, recogió su maletín y caminó hacia la puerta sin mirar atrás. Y cuando la puerta se cerró detrás de ella, me dejé caer en la silla y lloré. Por la familia que había perdido, por la confianza que había sido traicionada, pero también por la fuerza que había encontrado para defenderme cuando más importaba. 6 meses después, me encuentro sentada en el mismo elevador donde todo comenzó, subiendo al 7º piso con bolsas del supermercado y un sentido de paz que no había sentido en años. El mundo se ve diferente ahora, no porque haya cambiado objetivamente, sino porque yo he cambiado, he evolucionado, he descubierto partes de mí misma que pensé que se habían atrofiado con la edad y la soledad. Clara cumplió su palabra. Cada centavo fue devuelto, cada documento corregido, cada error rectificado con una meticulosidad que sugería que al menos parte de ella genuinamente quería hacer enmiendas. No he hablado con ella desde aquella mañana de domingo, aunque ocasionalmente veo actualizaciones sobre su vida a través de conocidos mutuos. Ha cerrado su práctica legal privada y ahora trabaja para una organización sin fines de lucro que ayuda a víctimas de fraude financiero, tal vez buscando alguna forma de penitencia o redención. No sé si alguna vez hablaremos de nuevo, si alguna vez encontraremos un camino de vuelta a algo que se parezca a la familia, pero he hecho las paces con la posibilidad de que la respuesta sea no. Algunas traiciones dejan cicatrices demasiado profundas para sanar completamente, y está bien reconocer eso sin amargura. Rafael y yo nos hemos vuelto amigos cercanos, unidos por trauma compartido y justicia finalmente alcanzada. Con parte del dinero que recuperé, lo ayudé a establecer una pequeña consultoría de arquitectura, dándole la oportunidad de volver a la profesión que amaba y que le fue arrebatada hace tantos años. Él me ayudó a reorganizar mis finanzas con transparencia completa, enseñándome a entender cada aspecto de mi situación económica para que nunca más pueda ser víctima de manipulación. Cenamos juntos cada semana, a veces en su pequeño apartamento, aunque ahora mejorado significativamente, a veces en el mío, compartiendo historias sobre Miguel que son complicadas y dolorosas, pero también necesarias. Rafael me ha ayudado a entender que puedo amar la memoria del hombre con quien compartí mi vida, mientras simultáneamente reconozco las cosas terribles que hizo. Las personas no son solo una cosa, somos mosaicos de virtudes y pecados, y Miguel no fue diferente. Me robó años de confianza y transparencia, pero también me dio años de compañía y amor. Ambas cosas pueden ser verdad al mismo tiempo, y aceptar esa complejidad me ha liberado de la necesidad de categorizar todo como completamente bueno o completamente malo. He comenzado a asistir a un grupo de apoyo para víctimas mayores de fraude financiero, donde comparto mi historia no con vergüenza, sino con el propósito de ayudar a otros a reconocer las señales que yo pasé por alto durante tanto tiempo. Es sorprendente y desgarrador cuántas personas, especialmente mujeres de mi generación, han sido victimizadas por aquellos en quienes más confiaban: hijos, nietos, sobrinos, cuidadores. Hay una epidemia silenciosa de abuso financiero de ancianos que la sociedad apenas reconoce porque las víctimas a menudo están demasiado avergonzadas o confundidas para hablar. Pero yo hablo, clara y fuertemente, usando mi experiencia como lección y advertencia. He descubierto que hay poder en la vulnerabilidad, fuerza en admitir que fui engañada, y propósito en asegurar que mi historia ayude a prevenir historias similares para otros. Una mujer en el grupo recientemente me dijo que mi testimonio le dio el coraje para confrontar a su hijo sobre transferencias sospechosas de sus cuentas de jubilación, y ese simple agradecimiento significó más para mí que cualquier cantidad de dinero recuperado. También he reconectado con amistades que había dejado marchitar durante los años después de la muerte de Miguel, cuando la depresión y el aislamiento me convencieron de que era más fácil estar sola que mantener relaciones. Resulta que la gente te perdonará por desaparecer si simplemente eres honesta sobre por qué lo hiciste y expresas deseo genuino de reconectar. Ahora tengo un grupo de amigas que juegan cartas conmigo los jueves por la noche, que van conmigo a clases de yoga adaptadas para personas mayores los martes,
que me llaman solo para charlar sobre nada y todo. He recordado lo que es reír hasta que mi estómago duele, compartir un secreto tonto, sentirme parte de una comunidad que me valora no por mi dinero o mi utilidad, sino simplemente por ser quien soy. Y he descubierto que la soledad que sentí durante tanto tiempo no era una condición inevitable de viudez o edad, sino el resultado de retirarme del mundo por miedo al dolor. Sí, las conexiones humanas pueden lastimar. Clara me enseñó eso de la manera más brutal posible, pero también pueden sanar, sostener y dar significado a días que de otro modo pasarían en silencio vacío. Más significativamente, he aprendido a confiar en mí misma de maneras que nunca había hecho antes. Durante la mayor parte de mi vida adulta, difería a otros para decisiones importantes. Primero a Miguel, luego a Clara, siempre asumiendo que alguien más sabía mejor, entendía más, era más capaz. Pero enfrentar a Clara, recuperar mi autonomía financiera y reconstruir mi vida en mis propios términos me ha enseñado que soy más fuerte, más inteligente y más resiliente de lo que alguna vez me dieron crédito, o que me di crédito a mí misma. Tengo 65 años ahora, y por primera vez no veo mi edad como una disminución sino como una acumulación. Acumulación de experiencia, sabiduría, perspectiva y la claridad que viene de haber sobrevivido tanto pérdida como traición, y haber salido del otro lado no solo intacta, sino transformada. El mundo me dice que debería estar retrocediendo, volviéndome más pequeña, preparándome para irrelevancia. En cambio, me estoy expandiendo, reclamando espacio, viviendo con intencionalidad y propósito que no había sentido en décadas. Y cada vez que entro en ese elevador, paso por el lugar exacto donde Rafael me entregó esa nota que cambió todo. Susurro un agradecimiento silencioso por la interrupción que salvó mi vida en más formas de las que podría haber imaginado. Si has llegado hasta aquí en esta historia, quiero agradecerte por acompañar a Elena en este viaje. Sé que no fue fácil. Hay momentos de traición, manipulación y dolor que probablemente resonaron con experiencias en tu propia vida. Tal vez has sido traicionado por alguien en quien confiabas. Tal vez has luchado con descubrir que alguien que amabas no era quien pensabas que era. Tal vez te has sentido invisible, subestimado o aprovechado debido a tu edad, género o circunstancias. Si algo de esto es verdad, quiero que sepas, veo tu dolor, valido tu experiencia y creo en tu capacidad de recuperar tu poder exactamente como Elena hizo. Esta historia fue creada para hacer más que entretenerte por 20 minutos. Fue creada para encender algo dentro de ti. Rabia contra injusticia, esperanza de que el cambio es posible, reconocimiento de que nunca es demasiado tarde para defender tu dignidad. Si conoces a alguien, particularmente un adulto mayor, que podría estar siendo explotado financieramente por alguien en quien confía, por favor comparte esta historia con ellos. Las señales de advertencia están todas aquí. Alguien que toma control de finanzas sin transparencia completa, documentos complejos presentados para firma rápida sin explicación adecuada, aislamiento de otras fuentes de consejo, desestimación de preguntas legítimas como preocupación innecesaria. Ahora quiero pedirte algo. ¿Qué calificación le darías a esta historia de 0 a 10? Si te dio de 7 a 10, significa que conectó contigo emocionalmente, te hizo pensar, te dejó sintiendo algo profundo. Si le diste de 4 a 6, significa que te entretuvo pero no te transformó. Y si le diste de 0 a 3, significa que algo no funcionó para ti, y esa retroalimentación es igualmente valiosa. Comenta tu calificación abajo. Me encantaría saber qué resonó contigo o qué habría hecho la historia más impactante. También dime, ¿desde dónde estás escuchando esto? ¿México? ¿España? ¿Colombia? ¿Argentina? ¿Estados Unidos? Hay algo hermoso en saber que hay